Bob Dylan, cuyo nombre real es Robert Allen Zimmerman, nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, Estados Unidos. Creció en Hibbing, una pequeña ciudad minera del norte de Minnesota. Desde temprana edad, mostró un interés innato por la música, influenciado por su padre, Abe Zimmerman, quien le regaló su primera guitarra cuando tenía 10 años. Durante su adolescencia, Dylan comenzó a explorar la música folk y el rock and roll, y aprendió a tocar la armónica y la guitarra de manera autodidacta. Fue en este periodo cuando cambió el nombre artístico Bob Dylan, en honor a Dylan Thomas, el poeta galés. Después de graduarse en la escuela secundaria de Hibbing en 1959, Dylan se matriculó en la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Sin embargo, su pasión por la música lo llevó a abandonar sus estudios y mudarse a Nueva York en enero de 1961 para sumergirse en la escena musical emergente de Greenwich Village. El ascenso en Greenwich Village y el folk revival, 1961 a 1963, en el Greenwich Village de principios de los años 60, Bob Dylan se convirtió en un habitué de los cafés y clubes nocturnos que presentaban música folk y protesta. Rápidamente llamó la atención con sus canciones originales y su voz áspera pero convincente. Su capacidad para escribir letras profundas y su habilidad para comunicar historias a través de la música lo hicieron destacar entre los cantautores de la época. En 1962, Dylan realizó un contrato discográfico con Columbia Records y lanzó su álbum debut homónimo. Aunque contenía principalmente versiones de canciones tradicionales, ya se vislumbraba el talento lírico de Dylan. Al año siguiente, en 1963, lanzó The Freewheelin' Bob Dylan, que clásicos como Blowin' in the Wind y A Hard Rain's a Gonna Fall. Estas canciones se basan en himnos del movimiento por los derechos civiles y antiguerra de la época. La transformación eléctrica y la controversia, 1964 a 1966. En 1964, Bob Dylan comenzó a incorporar instrumentos eléctricos en su música, lo que marcó un cambio significativo en su estilo. Su álbum, Bringing It All Back Home, 1965, fue un punto de inflexión, ya que presentó tanto canciones acústicas como eléctricas. Esta transición hacia un sonido más eléctrico culminó en su famoso álbum, Highway 61 Revisited, 1965, que apareció en la icónica Like a Rolling Stone. Sin embargo, esta transición no estuvo exenta de controversia. En el Festival de Newport Folk en 1965, Dylan fue abucheado por algunos fanáticos del folk tradicional cuando subió al escenario con una banda eléctrica. A pesar de esto, su música continuó evolucionando y atrayendo a una audiencia cada vez más diversa. El accidente de motocicleta y la retirada temporal, 1966 a 1967, a mediados de 1966, Bob Dylan sufrió un grave accidente de motocicleta que lo dejó gravemente herido. Este incidente marcó el comienzo de un periodo de retiro temporal de la vida pública. Durante su recuperación, se alejó de la escena musical y se concentró en escribir canciones y reflexionar sobre su carrera. Este retiro resultó en la creación de canciones introspectivas que aparecerían en su álbum John Wesley Harding, 1967, que marcó un regreso a un estilo más acústico y country. La década de 1970 y 1980, explorando nuevos sonidos y temas durante la década de 1970, Bob Dylan continuó su carrera musical explorando una variedad de estilos, incluyendo el country, el gospel y el rock. Lanzó álbumes notables como Blood on the Tracks, 1975, y Desire, 1976, que contenían canciones emblemáticas como Tangled Up in Blue y Hurricane. A finales de la década de 1970, Dylan se convirtió en un ícono del movimiento cristiano y lanzó una serie de álbumes de temática religiosa, como Slow Train Coming, 1979. Los años posteriores y el legado duradero Bob Dylan continuó lanzando música y actuando en vivo en las décadas de 1980 y 1990. Su álbum, Time Out of Mind, 1997, le valió varios premios Grammy, incluido Álbum del Año. A lo largo de su carrera, también escribió un libro autobiográfico llamado Chronicles, Volume 1, 2004. En 2016, Dylan fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su contribución a la música y la poesía. A pesar de las múltiples etapas de su carrera y los cambios de estilo, su influencia en la música y la cultura pop sigue siendo innegable.
Bob Dylan sigue siendo una figura activa en la música y ha continuado lanzando álbumes en la década de 2020, demostrando que su pasión por la música y su habilidad para contar historias a través de sus canciones siguen siendo inquebrantables. Su legado como uno de los compositores y músicos más destacados del siglo XX perdura hasta hoy, y su nombre está inscrito en la historia de la música con letras poéticas que capturan la complejidad de la experiencia humana.